tanto quiere decir que el autónomo tiene un gran protagonismo en el ámbito rural y el ámbito rural tiene un gran protagonismo de autónomos. Ha llegado el momento de crear una línea de trabajo específica para, de alguna forma, dar respuestas a las necesidades que tiene el autónomo rural. ¿Qué ocurre en el ámbito rural español? Pues que hemos vivido o estamos viviendo lo que llamaríamos una desagrarización de la economía rural. Y es verdad que la agricultura tiene un pasado, un presente y desde luego un futuro de Castilla-La Mancha, pero también lo es que el desarrollo económico de Castilla-La Mancha tiene que pasar por sectores de actividad alternativas y que vayan complementando a la propia agricultura. En nuevas actividades generadas en torno al sector servicios, turismo rural, al sector de servicios a la sociedad, actividades relacionadas con ayuda a domicilio, atención a personas mayores, etcétera, ganan un peso importante a la hora de mantener algo tan sencillo y tan básico, pero tan importante como son nuestros pueblos abiertos, nuestro medio ambiente en perfectas condiciones. Por primera vez es liderar todo un proceso de mejora o liderar todo un proceso de discusión que hasta ahora no se venía produciendo. Todo el debate político en España en materia económica se ha desarrollado sobre la base de la industria y de las grandes ciudades. Y el desarrollo rural creemos que es determinante en un país como España. Ha quedado claro en el Consejo que es crear infraestructuras tecnológicas para la comunicación. No tenemos conexiones ADSL, seguimos sin tener conexiones, tenemos conexiones satelitales muy caras y verdaderamente eso dificulta enormemente la incorporación del autónomo a la sociedad de la información. Entonces tenemos comunicación física, pero no tenemos comunicación online, no tenemos comunicación por la red. Todavía eso no se ha avanzado suficientemente. Incluso hemos detectado en el Congreso que entre administraciones, ellas mismas, no es que se echen la culpa, pero que de alguna forma consideran que la otra es la que lo tiene que hacer. Yo sí que creo, las administraciones públicas, todas en su conjunto, tienen que marcarse unos criterios de mínimos por los cuales no pueden existir ciudadanos de primera y de segunda en sociedad de la información. Es la base para que de alguna forma se fije población por una parte, es decir, jóvenes no se vayan del ámbito rural y además recuperemos nuevos pobladores, pero que evidentemente el día a día necesitan una comunicación, diríamos, a través de sistemas telemáticos que hoy no están suficientemente desarrollados. Necesitamos infraestructuras, sobre todo de que llegue la banda ancha a todo el ámbito rural y la comunicación al ámbito rural, porque ese será el cambio radical que se puede producir en este sector. A un autónomo le puede interesar saber distintas alternativas de financiación, no solamente la financiación bancaria, sino además, por ejemplo, conocer las posibilidades de financiación vía capital riesgo. Por eso es importante que la Fiscalía tenga en cuenta que la actividad económica en el mundo rural a día de hoy es una actividad económica no solamente agraria. Sí que sobre todo lo que intentamos sobre ello es hacer un traje a medida, al correspondiente gestor de pyme con su especialista, en este caso pues sea de comercio internacional, o sea del mundo propiamente especializado agrario, o pueda ser de financiación especializada. Por tanto, se pueden utilizar instrumentos de carácter fiscal para fomentar, por ejemplo, el acceso a las tecnologías, la utilización de tecnologías limpias o la creación o mantenimiento de empleo, que son objetivos que específicamente señala que los poderes públicos deben perseguir la propia Ley 45/2007 de Desarrollo Rural. Pues lo que ha hecho el Estado en este caso ha sido complementar la Ley de Desarrollo Rural para una ley donde realmente va focalizada
al desarrollo rural, pero sobre todo focalizada en las zonas donde hay realmente un entorno más de depresión o digamos un entorno menos desarrollado, ¿no? El MIR rural es la intención de que todos los servicios, todos los actores del mundo rural interactúen en una cooperación interempresarial. Sí es cierto que el turismo rural ya está en contacto con la hostelería, ya estamos hablando de turismos gastronómicos, estamos hablando de turismos enológicos, también está, por ejemplo, el comercio con el turismo y el turismo con el comercio, hablamos de turismo de artesanía, hablamos que el comercio vive también un poquito de la gente que viene a las casas de turismo rural, con la hostelería, y concluimos en que hace falta buenos accesos y buenas infraestructuras para poder llegar a todos esos niveles. Los agentes de desarrollo local están actuando en todo el territorio nacional, son más de 6.000 que están operando, por lo tanto tenemos una red al alcance de nuestra mano para que todos y cada uno de los emprendedores que quieren iniciar una actividad por cuenta propia tenga muy cerca de sí esa persona con el perfil específico para que les ayude a crear lo que es en principio actividad emprendedora. Pero eso no va a ser posible y no se van a recoger los frutos de lo que estamos planteando si no estamos al lado de ello las organizaciones de carácter intersectorial, estructuradas, que tenemos como meta final crear riqueza en nuestro país. En consecuencia, sin autónomos no se entiende el ámbito rural y por lo tanto nosotros tenemos que estar ahí. Queremos una intercooperación, queremos que cooperen todos los autónomos, que se cree nueva riqueza en el ámbito rural y para eso, pues de alguna forma vamos a desarrollar una mesa donde estén todas las grandes organizaciones, la Confederación de Comercio, la Organización de Turismo Rural, la Organización del Taxi, la Organización del Transporte Ligero, todas las organizaciones para que encuentren todas ellas qué aspectos específicos del ámbito rural tenemos que proteger. Protección social, mejora del ámbito fiscal, es decir, tenemos que encontrar coeficientes reductores o exenciones para todos aquellos que ejercen actividades económicas en el ámbito rural, para fortalecer su presencia y sobre todo queremos que las administraciones públicas se coordinen, que las administraciones públicas puedan ofrecer un estímulo fiscal a los autónomos del ámbito rural, pero de manera coordinada, con mejor gestión, con más eficiente, porque por el momento hay mucho mensaje, mucha palabra y pocos hechos. Entonces ya ha llegado el momento de los hechos, nosotros somos muy prácticos y cuando nosotros empezamos a hablar de los hechos prácticos, normalmente empiezan a hacernos caso. Con este congreso yo creo que se abre un debate muy potente en materia de economía rural. Entonces lo que es importante también será no solo discutir, sino escribir negro sobre blanco las conclusiones y en forma de propuestas políticas que puedan ser dirigidas a los grupos que tienen capacidad de decisión.